Hola mis queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más a este espacio lleno de las noticias más sorprendentes del mundo de las celebridades. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar un me gusta a este video. Hoy tenemos una historia que ha conmovido a miles de personas y que involucra a dos figuras muy queridas por el público, Afra Sarraolu y Mert. Todo sucedió en un programa en vivo, cuando nadie esperaba que se revelara un detalle tan íntimo y emocional. Afra recibió una carta escrita por Mert y decidió leerla frente a las cámaras, dejando a todos los presentes sin palabras. Desde el primer momento, la audiencia sintió que algo especial iba a pasar. Afra tomó el sobre con manos temblorosas, respiró profundo y dijo, «No sé si debería leer esto aquí, pero siento que es el momento». Esa frase fue suficiente para que la expectación creciera entre sus fans y el público en general. La carta estaba llena de confesiones y palabras de amor, y cada línea reflejaba la conexión que existe entre ellos. En un momento, Afra leyó en voz alta, «Afra, desde que entraste en mi vida, todo cambió. No hay un día en que no piense en ti». La actriz se detuvo, con lágrimas en los ojos, y susurró, «Esto es demasiado». El público pudo ver cómo trataba de contener la emoción, pero al final no pudo evitar romper en llanto. Mert, quien no estaba presente en el estudio, había dejado claro en sus palabras que esta carta era una manera de abrir su corazón públicamente. «Quiero que todos sepan lo que siento, porque esconderlo ya no es justo para ninguno de los dos», escribió. Esa confesión impactó de tal manera que las redes sociales explotaron en cuestión de minutos, con miles de comentarios de apoyo hacia Afra. Lo más sorprendente es que Afra no trató de ocultar sus sentimientos. Entre lágrimas, sonrió y dijo, «Nunca imaginé que Mert se atreviera a algo así, y me emociona saber que tiene el valor de decirlo delante de todos». Ese instante se volvió viral, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la semana en el mundo del espectáculo. La audiencia no solo se conmovió con las palabras de la carta, sino también con la vulnerabilidad de Afra. Ella es conocida por su carácter fuerte y profesionalismo, pero ese día mostró un lado mucho más humano, cercano y real. Sus fans, en especial las mujeres, sintieron que podían identificarse con sus emociones, porque todas hemos vivido instantes en los que el corazón habla más fuerte que la razón. Después de leer toda la carta, Afra guardó silencio por unos segundos, secó sus lágrimas y concluyó con un mensaje directo, «Gracias, Mert, por tu sinceridad. Esta carta me acompañará siempre». El estudio estalló en aplausos, mientras Afra intentaba recuperar la calma. Ese gesto de autenticidad se ganó el cariño de todos y se convirtió en una noticia que rápidamente cruzó fronteras. La noticia no tardó en llegar a los principales portales de entretenimiento internacional. En Turquía, obviamente, se convirtió en tendencia, pero lo que llamó la atención es que también en países como España, México y Argentina el tema ocupó titulares. La gente compartía fragmentos del video en sus redes sociales, expresando admiración por la valentía de Mert y por la ternura de Afra al reaccionar. Lo que más destacaban los comentarios era la transparencia con la que ambos manejaban sus sentimientos. En una industria en la que muchas veces se habla de apariencias, contratos y estrategias publicitarias, este gesto rompió con los esquemas. Afra y Mert demostraron que, a pesar de la fama, siguen siendo personas comunes con emociones reales, capaces de amar y de mostrarse vulnerables frente al mundo. Las cámaras captaron cada detalle, la manera en que Afra se sujetaba las manos para no temblar, el brillo en sus ojos mientras pronunciaba las palabras de Mert y la ovación espontánea del público. Fue un espectáculo no planeado, pero precisamente por eso se sintió tan auténtico. Y es que las emociones verdaderas no necesitan guión. En las horas siguientes, varias celebridades turcas se pronunciaron en redes sociales. Algunos colegas de Afra expresaron su apoyo, mientras que otros confesaron que la escena los había hecho reflexionar sobre la importancia de decir lo que sentimos a tiempo. Entre los comentarios más destacados estuvo el de una actriz veterana, quien escribió, Afra nos recordó que el arte no solo está en los escenarios, sino también en la honestidad de compartir lo que llevamos en el alma.
La carta también despertó teorías entre los fans. Algunos aseguran que fue una manera de Mert de dar un paso hacia un compromiso más serio, mientras que otros creen que fue simplemente un acto espontáneo. Lo cierto es que, sea cual sea la intención, el efecto fue enorme. Los hashtags con sus nombres acumularon millones de vistas y publicaciones en pocas horas. El equipo de producción del programa declaró después que ellos tampoco estaban preparados para un momento así. Según comentaron, todo sucedió de manera improvisada, y por eso decidieron no cortar la transmisión. Era un instante demasiado especial como para privar al público de verlo, mencionó el director del show. A medida que avanzaban los días, la historia no perdía fuerza. Los noticieros, las revistas digitales y hasta programas de radio continuaban debatiendo sobre lo ocurrido. Expertos en relaciones públicas coincidían en que este gesto se convertiría en un ejemplo de cómo la sinceridad puede generar un impacto mucho más duradero que cualquier estrategia de marketing. La reacción de Afra, tan natural y emotiva, se volvió un símbolo para muchos. Jóvenes seguidores comenzaron a escribir sus propias cartas abiertas en redes sociales, inspirados por la historia. Incluso surgieron campañas digitales bajo el lema Atrévete a decirlo, alentando a las personas a confesar sus sentimientos sin miedo al rechazo. Por supuesto, también hubo críticas. Algunos opinaban que un momento tan íntimo no debía hacerse público, que los sentimientos pertenecen al ámbito privado. Sin embargo, la mayoría celebraba la valentía y la transparencia. El debate se intensificó, pero al final el gesto de Mert quedó grabado en la memoria colectiva como un acto de amor genuino. Mientras tanto, Afra se mantuvo en silencio respecto a los siguientes pasos en su relación con Mert. No dio declaraciones adicionales, salvo un breve mensaje en sus redes: gracias por el cariño, estoy procesando todo con el corazón abierto. Esa frase fue suficiente para mantener la expectativa y la esperanza de sus fans. El fenómeno mediático alcanzó tal magnitud que algunos especialistas empezaron a hablar de un efecto Afra Mert en la cultura popular. Lo definieron como la capacidad de un acto sincero de transformar la percepción de las celebridades y acercarlas más a la gente común. Un recordatorio de que, detrás de las cámaras, también hay seres humanos con miedos, dudas y deseos. Queridas seguidoras, ¿qué piensan ustedes de este emotivo momento? ¿Creen que la relación de Afra y Mert cambiará después de esta confesión tan abierta? Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero leer cada una de ellas. Y recuerden, suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguna de estas historias increíbles que tanto nos apasionan.